¿Ven la pantalla? Sí. Bien. Vamos entonces a hacer este ejemplo. Son 3 ejemplos que vamos a hacer, que es la clase para fijar entonces ya inmediatamente también el parcial. ¿Qué dice este ejemplo? Dice el tanque de la figura, o sea, del sistema hidráulico, que es este, está presurizado. O sea, yo tengo un tanque presurizado a 13 psi. ¿Qué significa esto? Que aquí yo tengo realmente una presión de 13 psi. ¿Saben lo que significa psi? ¿Qué significa psi? Le pregunto a ustedes. Libra de fuerza por pulgada, profesor. No. No significa eso. O sea, PSI es libra fuerza sobre pulgadas cuadrado. Si es PSI sobre pulgadas cuadradas, no sobre pulgadas. O sea, porque eso es una tensión superficial lo que tú estás midiendo cuando mides fuerza sobre unidad de longitud. Pero yo te estoy diciendo que es PSIG. O sea, ahí dice PSIG. ¿Qué significa? No dice PSI solamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué usted entiende? Porque eso tiene que decir algo, porque es diferente de PSI. Bien, PSIG significa que la presión que se está midiendo es una presión manométrica. G viene de gauge, de manómetro. Entonces, realmente lo que estamos diciendo con eso, de que esos 13I, hay un manómetro que le está midiendo. Si fuera PSIA, fuera entonces una presión absoluta. O sea, tiene que tener claro, porque no todo es... hay autores, por ejemplo, que te utilizan esos términos. El término A, o sea, si aquí dijera PSI-A fuera absoluto, si, como dice PSI-G, es una presión medida. O sea, estamos midiendo ahí una presión. Bien. Entonces, que si está presurizado, eso significa que yo tengo una presión de aire acá. Perfecto. Entonces, el puerto de entrada de la bomba, fíjense, el puerto de entrada de la bomba está a como a 11 pies por debajo del nivel del aceite. Si ustedes se fijan, miren el depósito, aquí el nivel de depósito. Entonces yo tengo la entrada, que es 2, está realmente a ¿cuánto? A 11 pies. Bien, eso ya lo tenemos ahí. El flujo entregado por la bomba es 33 galones por minuto. Entonces ese es el caudal que tiene el sistema. Aquí tenemos un check, un pequeño check. ¿Qué más tenemos? Fíjense una cosa, yo tengo 1.5 pulgadas de diámetro interno. Entonces esta tubería tiene ¿cuánto? 1.5 pulgadas de diámetro. No es el tamaño, le estoy dando el diámetro. Y entonces tiene unos 20 pies totales de longitud. Esa es la longitud. Entonces, ¿qué me están diciendo? Miren, que calcule la presión en el punto 2, que es esta presión. Entonces, ¿esa presión cuál es? Esa presión es de qué. ¿Qué presión nosotros vamos a medir ahí, en la bomba?
sería de succión. Esa es la presión de succión, correcto. Esa presión es importante porque esa presión es la que va a determinar si la bomba va a funcionar o no va a funcionar. Para que la bomba funcione, esa presión tiene que ser mayor que la presión de vacío a la temperatura, a la presión de vapor, no de vacío, la presión de vapor a la temperatura de funcionamiento en la que tú estás bombeando ese aceite. Si eso no pasa, entonces la bomba cavita, o sea, no succiona. Por eso esa presión siempre es importante. Entonces, ¿qué pasa con esa presión? Esa presión tiene que ser lo más alta posible para que pueda vencer entonces la presión de vapor. ¿Cómo nosotros conseguimos presiones altas en la succión? Aumentando el diámetro de la tubería de succión, disminuyendo la longitud. O sea, ¿cómo disminuimos la longitud? Acercando lo más que se pueda realmente la bomba al depósito. Bien. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Dice el cabezal de pérdida entre los puntos 1. Determina la presión. Bueno, nos dicen entonces si las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2 son 0. O sea, nos están diciendo que la calculemos si las pérdidas entre 1 y 2 es 0. Y si las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2 es 26 pies. Entonces nos están diciendo dos puntos acá. O sea que la calculemos considerando entonces las pérdidas. En una es 0, entre 1 y 2, o sea, entre ese punto, este punto acá, que es la superficie, un punto cualquiera en la superficie del depósito acá. Y el punto 2. Y después cuando tenemos una pérdida de 26 P6. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ustedes se fijan, como me están dando realmente, y eso es importante siempre, establecer el nivel de referencia con las elevaciones que te dan. ¿Qué pasa? Como a mí no me están dando elevaciones con respecto al punto 2, sino la que pasa por el nivel de referencia, yo no puedo establecer el nivel de referencia por acá arriba o por acá abajo. Lo tengo realmente establecer con quienes me están dando entonces, o con quien yo puedo establecer las dos elevaciones, la elevación en la succión y la elevación realmente en la descarga, o la elevación en el punto 1 o la elevación en el punto 2. Entonces, el nivel de referencia realmente es este nivel de referencia, o sea, el más idóneo es este nivel de referencia que yo lo marqué aquí con la línea 2. Entonces, ¿qué ecuación nosotros utilizamos ahí? ¿Qué ecuación nosotros utilizamos? ¿Qué ecuación podemos utilizar para nosotros conseguir entonces la presión en el punto 2? Pregunto. Es una pregunta. Profesor, pensando. Es pensando que está, no, pero digan cualquier cosa, la que ustedes entiendan, no importa esto, va así. Yo inmediatamente arranco. Pero la de la energía, maestro. La de la energía. ¿Por qué tú dices, Relly, la de la energía? Dame una razón. Siempre hay una razón, una explicación. ¿Por qué? Siempre la dinámica de los sistemas se aplica a la ecuación de la energía, pero si tú te fijas, si tú analizas bien, te están pidiendo entonces que en el primer punto la energía de pérdida es 0. Entonces puedes utilizar ahí realmente, o sea, ya no tiene HL, pero tienes, y yo le pregunto entonces, ¿tienes HA en el sistema? ¿Tienes HA en el sistema? En verdad no, porque está antes de la bomba. Exactamente, en verdad, no es que no, porque está antes de la bomba. Entonces no hay HA. Entonces para el primer punto no hay HL, no hay HR, no hay HA. Entonces es una cosa ideal. Entonces un sistema ideal podemos utilizar la ecuación de Bernoulli porque le estoy eliminando. Ahora, lo que yo le digo siempre, no
Eso es cuando usted tiene conocimiento, ¿tú entiendes? Pero realmente siempre se plantea la ecuación de la energía. ¿Por qué se plantea siempre la ecuación de la energía? Porque es un sistema, porque hay tubo, ¿tú entiendes? El hecho de que tengan, por ejemplo, pérdida cero no importa, pero siempre tú planteas la ecuación de la energía y tú entonces lo que haces es que tú analizas los términos de la ecuación de la energía. Perfecto, o sea que la respuesta es correcta. Pero es por eso, o sea, fíjate entonces qué hacemos. Vamos entonces al caso A. Yo tengo mi presión, 13 psi, tengo la pérdida entre 1 y 2, es cuánto, es 0, la pérdida entre HL entre 1 y 2 es 26 pies. Entonces planteamos la ecuación de la energía, P1 sobre gamma más Z1 más 1 cuadrado sobre 2C al cuadrado, más HA menos HR menos HL es P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. Bien, ¿qué pasa? ¿Quién es P1? 13 PSI. ¿Quién es Z1? Como yo estoy eligiendo el nivel de referencia y pasa por el punto 1, o sea, por cualquier punto de la superficie del depósito 1, es 0. Correcto. Entonces, mira, P1, 13 PSIG. Tengo entonces la velocidad en la superficie de los depósitos, es 0. Yo tengo entonces, como me dijeron, fíjate que eso es importante. Eso es importante. Yo no tengo bomba entre el punto 1, no tengo bomba. ¿Y quién? Y el punto 2. No tengo bomba. Entonces, eso significa de que HA es 0, independientemente de que el sistema tenga una bomba. Recuérdense que la ecuación de la energía yo la planteo realmente entre dos puntos siempre. Yo no puedo plantear nunca la ecuación de la energía entre 3 puntos. No, son 2 puntos. Y lo otro es, para refrescarle también, la ecuación de la energía se plantea en la dirección del flujo. No se lo dije, pero ustedes tienen que saber realmente que el flujo, ¿cómo va el flujo? El flujo va hacia, desde el depósito, desde este depósito hasta la bomba. Entonces, por eso tú tienes en el lado en el miembro de la izquierda tienes al punto 1 y en el miembro de la derecha tienes al punto 2. ¿Qué es esto? Bien, tenemos, como no tenemos entonces, no hay bomba, HA es 0. Como no hay turbina, HAR es 0. Entonces las pérdidas entre 1 y 2 es 0. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que calcule la presión en 2, es decir, que P2 es la incógnita. Entonces Z2 sería como Z2, como el punto 2 está por debajo de aquí, está Menos 11 pies. menos 11 pies, correcto, menos 11 pies. Entonces yo tengo a B2, B2, ¿cuánto es B2? B2 realmente es, ¿cuánto es B2? B2 es 0, porque B1 es 0 acá. Profesor, pero una pregunta solamente para aclararla. Sí. Cuando uno tiene un depósito al aire libre y no esté en movimiento, decimos que la velocidad es cero. Pero en este caso, ese depósito en el punto 1 está presurizado, pero también se considera cero porque el sistema no se está moviendo. Vamos a ver, tiene una confusión. Mira, independientemente de que tú tengas ahí una turbina metiéndole aire o un compresor metiéndole aire a presión a ese depósito. Independientemente de que tú agarres esta chapa con una soldadura o si es concreto la de barate y quede el aire libre. O sea, fíjate los dos extremos. Aire libre, Y o sea, presurizado. y presurizado. La velocidad siempre en la superficie de los depósitos es 0. Ok. O sea que no importa realmente la presión que tenga la superficie de los depósitos. Aquí pueden haber 1000 PSIG o pueden haber, entonces puede estar la presión atmosférica 14 PSI. Como quiera, la velocidad en la superficie de los depósitos es 0. Ok, nítido. Bien. Entonces, pero ¿cuál es la presión en 2? No me han dicho. ¿Que calcularla, profesor? ¿Y por qué hay que calcular, hermano? No, perdón. Entonces la presión se podría decir que es la No misma aplicada. es la velocidad. La presión, no la velocidad. Es la Ok. velocidad. Es la velocidad. ¿Qué velocidad yo tengo acá? Es una pregunta de concepto, señores. No es una pregunta
O sea, porque tienen que tener un concepto. Porque si me van a decir que es 0, entonces me tienen que decir por qué. Si me van a decir que es un valor, me tienen que decir por qué. Bueno, si la bomba, bueno, profesor, si la bomba está parada la bomba. Ah, No te están diciendo que está parada, te están diciendo que calcule la presión. okay. Tú no, o sea, se supone que tú tienes ahí ya, eso el sistema está en funcionamiento. Okay. La velocidad. Es un concepto. No puede ser 0, profe. No puede ser 0. No puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0, Tiberio? Dime a ver. ¿Por qué no puede ser 0? Porque como ese sistema es funcional, ahí por las tuberías debe fluir un caudal. Porque ahí hay un flujo que se está moviendo. Entonces ya no es 0. Sí, dígame. No, ahí el valor de abajo dice Q es igual a 33 galones por minuto. Ajá, sí, ese es el caudal. Ese es el caudal. O sea, no puede ser 0, señores, porque ahí hay dinámica de fluido. Es decir, ahí hay un caudal que está saliendo, ahí hay una, por ahí está pasando flujo. Entonces el flujo, o sea, se está moviendo. Entonces tiene velocidad. Recuérdense, si hay caudal, ¿qué es el caudal? El caudal es área por velocidad. Sí, área por velocidad. Entonces hay velocidad. O sea, si hay caudal, si hay flujo, hay velocidad. Entonces deberíamos tomar el caudal, el área que tenemos, o sea, por el diámetro está el área y buscar la velocidad. Exacto. Fíjate que por eso yo le puse acá, velocidad es una incógnita. No es 0, yo no le puse igual 0 acá. ¿Tú entiendes? Por eso le puse que la velocidad es una incógnita. Entonces ya digo, sustituyendo desde 2 al 10, ¿en cuál? En la ecuación 1 que yo tengo, entonces. Tengo 13 PSI sobre gamma más 0, porque no tengo elevación, más 0 sobre 2C, porque no hay velocidad en el depósito, en la superficie del depósito 1, más 0, menos 0, menos 0. Igual P2 sobre gamma menos 11 pi más velocidad al cuadrado sobre 2C. Entonces, a mí me piden es realmente quién. A la presión 2. Fíjate entonces que la presión 2 va a ser igual de acá, de espejo acá, va a ser quién, a 13 PSIG sobre gamma, entonces más 11 PSI menos velocidad al cuadrado sobre 12. Esa es mi ecuación de P2, pero bien. Pero aquí yo tengo el peso específico. Paso el peso específico que está dividiendo, lo paso para allá multiplicando. Eso significa que este PSI, este peso específico se elimina y entonces me queda el peso específico multiplicando aquí a 11 pies y menos velocidad al cuadrado sobre 12. Entonces ya calculo, como me están diciendo, la velocidad. Entonces sencillo, caudal es área por velocidad. Entonces de ahí yo tengo el caudal y tengo el área. ¿Por qué tengo el área? Porque tengo realmente el diámetro. Me dan entonces el diámetro, que es el diámetro interno, recuérdense. Entonces, ¿qué tengo? 33 galones por minuto. Eso lo multiplico realmente para llevarlo a pies cúbicos, a pulgadas cúbicas por segundo. Entonces, ¿qué me da eso? Entonces, eso nos da aquí a nosotros, o sea, un galón, fíjense, un GPM es 3.85 pulgadas cúbicas por segundo. ¿Eso dónde se consigue eso? En cualquier tabla. O usted googlea, tú entiendes, ese factor de conversión, porque es un factor de conversión. ¿Por qué lo calculé? Para no tener entonces, lo calculé en pulgadas, para no tener entonces el tema de abajo el área. Fíjate que lo tengo, como tengo el diámetro también en pulgadas, lo hice así. Me da el área entonces 1.8 y realmente esto me da entonces que la velocidad es ¿cuánto? Es 71 pulgadas por segundo. Pero fíjate que yo tengo pie, entonces lo que hice fue, ya es más fácil yo convertir un pie lineal que unas pulgadas. O sea, que una pulgada cuadrada. Entonces lo que hice fue que dije, bueno, ya aquí sí yo puedo. Y esto es como, esto es dividir entre 12. Y eso es aproximadamente ¿cuánto? 6 pies sobre segundo. O sea, dividí esta pulgada para ya tener entonces la velocidad en pies sobre segundo.
Entonces calculo, tengo otro valor acá. Ya fíjate, calculé entonces la velocidad. ¿Qué me queda entonces para yo resolver este problema? Realmente calcular el peso específico. Entonces el peso específico, recuérdense, como tengo un aceite, sería la gravedad específica por el peso específico del agua 4 grados Celsius. Como estamos trabajando en el sistema inglés, entonces sería 0.9 por 62.4 libra-fuerza pies cúbicos. Entonces eso me da que el peso específico del aceite es 56.16 libra-fuerza pies cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que P2 es que es 13 PSI más 56.16 libra-fuerza pies cúbicos por 11 menos 6 pies sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Esto tiene que dar sin, ya yo tengo pie y tengo pie, ¿tú entiendes? Entonces, esto es una cabeza, entonces da pie. Entonces, resto 11 pies menos lo que me dé acá, y eso dice acá que me dio 10.44 pies. Entonces, lo multiplico esto por ¿quién? Lo multiplico por este valor. Aquí me va a quedar entonces libra-fuerza sobre pies cuadrados. Perfecto, da 586.4. Pero tengo aquí 13 PSI. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo convierto, la presión por lo general se expresa en qué se expresa. Realmente se expresa en PSI, en libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Entonces lo que hago es que esto lo divido entre ¿cuánto? Entre 144 acá, este valor. Eso me da entonces ¿cuánto? 4.1. Entonces le sumo a esto y me da entonces 17.1 PSI. Esa es la presión de trabajo. O sea, ahí yo sé que entonces la presión que tengo en la succión. Como yo tengo, importante eso. Y eso podemos hacer la comprobación. O sea, como yo estoy sacando caudal por acá, significa entonces que el sistema está funcionando. Entonces, yo sé que esa presión es mayor entonces ya que la presión de vapor de ese aceite a su temperatura, la temperatura en que yo estoy bombeando. Entonces ahí conseguimos nosotros el primer caso. Preguntas. ¿Qué duda tienen de ese primer caso? En sí, duda no, profesor, sino es más el tema de el uso de las unidades de libra fuerza para cambiarla a pulgada Sí, y ese tipo de... siempre. Si ustedes me han seguido cuando yo resuelvo los problemas en todas las materias, yo respeto a las unidades. ¿Y qué significa respetar a las unidades? Que yo coloco las unidades siempre en los problemas. Siempre las coloco. ¿Y tú te crees que es fácil, por ejemplo, yo agarrar y decirte aquí, por ejemplo, ponete 1.5 pulgadas cuadrado, qué sé yo, ¿tú entiendes? Entonces, no, yo, ¿sabes por qué la hago? Porque realmente el tema de las unidades tú te puedes confundir y entonces ligar una cosa con la otra. Entonces, no, imposible. Entonces, el estudiante no es dado a eso. El estudiante, por ejemplo, te pone aquí 33 y te pone los números solamente, no te pone las unidades realmente. Profesor, Dígame. esa partecita de abajo donde usted dividió, usted cambió el 556, yo creo que fue, y lo dividió. Le dio como 4 y pico. ¿Cómo usted hizo eso? Oh, pero vamos a ver. En 340. O sea, un pie es 12 pulgadas. Entonces un pie cuadrado es 12 al cuadrado, es decir, 144. Entonces en vez de yo poner pie cuadrado, pongo 144 pulgadas cuadrado acá ya. Entonces Ah, divido 586.4 entre 144 pulgadas cuadrado. Y eso me da entonces ¿cuánto? 4.1. ¿Se ve? ¿No se ve? sí, Sí. Entonces, ¿saben la regla ustedes cuando están, por ejemplo, pasando de una unidad mayor a una unidad menor? O sea, ¿qué pasa y dónde están ustedes? Y muchos no saben eso tampoco. Vamos a ver, es sencilla. Si ustedes aprenden eso también, no tienen problema a la hora de hacer conversiones. Usted tiene que ubicar dónde usted está. Me explico, vamos a ver si le hago una pantallita acá. Cuando usted esté haciendo, está convirtiendo unidades. Vamos a ver.
Yo tengo aquí 9 diapositivas. Bien, mira. Yo tengo siempre que es el caso más común. O sea, yo tengo... ¿Qué yo tengo? Yo tengo un cociente, por ejemplo. Un cociente, que es el caso más difícil de pasar unidades. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo el numerador, este es el numerador, y tengo el denominador. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el denominador, en el numerador, estoy arriba. Entonces, estoy arriba. ¿Y qué pasa? Quiero convertir una unidad mayor, una mayor, a una menor. ¿Qué es una unidad mayor a menor? Por ejemplo, un pie es mayor que una pulgada. Entonces, yo quiero pasar de pie a pulgada. O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, pie arriba. ¿Qué pasa? Yo quiero pasar de pie arriba. Estoy arriba en el numerador, a pulgadas. Entonces, ya, como yo sé que un pie es 12 pulgadas, ya, lo que hago es entonces que quiero que multiplico. O sea, aquí multiplico. O sea, multiplico por el factor de conversión. O sea, por factor de conversión. Estoy en el numerador. Ahora, estoy en el numerador y voy a pasar entonces de cuánto. Ahora no tengo pie. Tengo en el numerador, tengo pulgada. ¿Qué es la pulgada? Y quiero pasarlo a pie, por ejemplo. ¿Qué es la pulgada con respecto a pie? ¿Es mayor o menor? Menor. Es menor. Entonces, como es menor, entonces lo que hago es dividir el numerador entre el factor de conversión. Entonces sería, perdón, ¿qué hice acá? Entonces, fíjense que de mayor a menor, o sea, de mayor a menor en el numerador, o sea, mayor a menor, a menor. En el numerador yo tengo a ¿por quién? Por el factor de conversión. Ya, eso es un producto. Ahora, voy a pasar en el numerador, estoy todavía en el numerador. Voy a pasar entonces de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que entonces es que divido aquí al numerador, es decir, entre el factor de conversión. Entonces sería A sobre el factor de conversión. Entonces ya, yo sé, estoy en el numerador, voy a pasar una unidad mayor a un numerador, entonces multiplico ya lo de arriba, el número. Entonces, si estoy en el numerador y voy a pasar de menor a mayor, entonces lo que hago es que divido. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando yo estoy en el denominador? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando estoy en el denominador? Vamos entonces ahora al denominador. Vamos a ver si lo puedo hacer acá, no sé. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Yo estoy ahora, voy a trabajar con B. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a pasar, estoy con B, en el denominador. Entonces voy a pasar una unidad mayor a una menor. Entonces, ¿qué es eso? Eso es realmente yo agarrar y lo mismo. Eso es yo multiplicar a B por ¿quién? Por el factor de conversión. Bien, a B lo multiplico por el factor de conversión. Ahora, estoy en el denominador y voy a pasar de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, como yo lo que tengo es que dividir siempre, entonces ahí me saldría ¿quién? Me saldría que yo lo que tengo que hacer ahí cuando tengo B menor, o sea, tengo en el denominador tengo a una unidad menor, entonces lo que me sale es que tengo que multiplicar a por el factor de conversión. Y me queda así. Y ya, fíjense que ya no tengo yo que hacer nada. O sea, ¿qué es eso? Vamos a ver. No sé si entienden eso.
eso resulta de usted dividir y eso, pero ya lo tengo fácil, o sea, yo no tengo ya que si me aprendo esa reglita, ya yo sé rápidamente lo que tengo que hacer, que fue lo que yo hice acá. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, acá, ¿dónde estamos? Fíjense, si yo quiero convertir estos 13 PSI aquí a pies, o sea, a libra fuerza pies cuadrado. A libra fuerza pie cuadrado. Yo tengo entonces que aquí, que las pulgadas cuadrado, ¿dónde están las pulgadas cuadrado? Porque tengo libra fuerza, pulgadas cuadrado. O sea, yo tengo la pulgada cuadrado en el denominador. Entonces las pulgadas, como son menores que los pies, entonces lo que yo tengo que hacer es ¿quién? Es multiplicar entonces el numerador por 144, ya para pasar la pie. Entonces así no me pierdo. Pero si ustedes lo saben hacer. Bien. Vamos entonces al caso B. ¿Cuál es el caso B, señores? El caso B es, me están dando entonces la pérdida, la energía de pérdida entre 1 y 2, que es 26 pies. Entonces lo mismo, aplicamos la ecuación de la energía, P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C más HA menos HR menos HL igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. Entonces ya yo tengo que P1 es 13 P6G, que es la presión manométrica. Z1 es 0, B1 es 0, HA es 0, HR es 0, pero HL12 es 26 pies. Entonces P2 me piden, entonces Z2 es menos 11 y siempre la velocidad 12 es una incógnita. ¿Por qué? Porque hay flujo. Entonces sustituyendo, que tengo 13 P6 sobre gamma más 0 sobre 2C más 0 menos 0 menos. Entonces 26 pies igual a P2 sobre gamma menos 11 pies más velocidad al cuadrado sobre 2C. Entonces lo mismo que nosotros hicimos. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo, antes tenía ¿cuánto? 0. Entonces ahora tengo menos 26 pies más 11 pies. ¿Y eso me da cuánto? Me da entonces menos 15. Entonces fíjense que hacemos lo mismo. P2 es 13 PSI más gamma menos 15 menos B2 cuadrado sobre 2C. Pero ya yo tengo que la velocidad 2, ¿cuánto es la velocidad 2, señores? La velocidad 2 realmente es 6 pies sobre segundo. Porque ya lo calculé, porque el caudal no varía y el área no varía. Entonces, el peso específico del aceite es ¿cuánto? 56.16. Eso lo calculamos ya de la parte A. Entonces, si sustituimos acá todo, entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 15.6 pies. ¿Qué es esto ya? La diferencia. Esto me da negativo. Entonces, esto es multiplicado por ¿qué? Por 56.16 libras fuerza sobre pies cúbicos. Esto me da entonces, ¿cuánto? Dice acá 873.8 libras fuerza sobre pie cuadrado. O sea, este pie se me va y me queda aquí en 2. Entonces, ¿qué pasa? Es igual, ya yo tengo entonces esto. Ya fíjense que yo tengo entonces en el denominador pie cuadrado. Entonces, como es una unidad mayor y le voy a pasar una menor, es dividir, o sea, es multiplicar uno que tengo acá por quién, por 144. Eso es dividir entre 144. Y eso me da entonces, ¿cuánto? 6.93 PSI. Y ahí, señores, está ya listo el problema. Preguntas.